Muy buenos días, hermanos. En esta mañana, nuestra oración hacia nuestro Padre, nuestro Dios, es que seamos una iglesia ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Y vamos a considerar la Escritura en Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice lo siguiente: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Acompáñenme a orar, hermanos, por favor. Padre, grande es tu misericordia sobre nosotros. Por tu voluntad, Señor, existen todas las cosas. Por tu voluntad nos salvaste. Por tu voluntad hemos sido llamados hijos tuyos para buenas obras, siempre glorificando tu nombre. Por tu voluntad, Señor, nos has permitido servir. Por tu voluntad queremos ser, Padre, diligentes en todo lo que vamos a hacer, en todo lo que nos corresponde hacer durante nuestro ministerio, durante nuestro servicio. Te agradecemos, Padre, por tu misericordia y por tu amor tan grande, por considerar a esta iglesia, una iglesia que va a buscar de ti cada día, una iglesia que no quiere conformarse, una iglesia que quiere, Señor, servirte con integridad, servirte en entendimiento, siempre considerando que el amor que tú has derramado en nosotros podamos mostrarlo a través de nuestro servicio, no perezosos. Padre, ayúdanos a no caer en esa monotonía, aún en ese conformismo, aún cuando venimos a recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser diligentes, Padre. Gracias, gracias, Señor, porque tú tienes cosas nuevas para nosotros, para tu iglesia. Gracias, Padre. Agradecemos en esta mañana por la palabra que hoy vamos a recibir. De veras, Señor, sacúdenos, Señor. Habla siempre a nuestro corazón, no permitas que nos conformemos, no permitas que, Señor, que caigamos en esa apatía, en esa mediocridad espiritual. Háblanos en tu palabra. Queremos que nuestro corazón, Señor, sea cambiado cada día. Queremos que nuestro corazón reciba tu palabra, Señor. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo hoy nos pueda redarguir y nos pueda mostrar nuestra condición espiritual cada día, Señor. Te agradecemos por la vida de nuestro pastor. Señor, gracias por bendecir su vida, por cuidarle, por su salud, por siempre levantar sus manos. Gracias, Dios, por darle la sabiduría para, Señor, para guiar esta iglesia. Gracias, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Sí, 1, 2. Listo. Sí, 1, 2. Listo. Hermano, buenos días. Si gusta acompañarme a su Biblia, carta de Tito, capítulo 2, verso número 1, por favor. Carta de Tito, capítulo 2, verso número 1. En esta mañana comparto el tema número 12 de esta serie. La serie que lleva por nombre La Doctrina de Dios. Ese es el título de la serie. Y el tema de esta mañana lleva por título Los creyentes veteranos. Los creyentes veteranos. Tito capítulo 2, verso número 1. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence
y no tenga nada malo que decir de vosotros. Este es el bloque que viene sobre el principio de la sana doctrina. O sea, ya vimos mucho fundamento hace 11 semanas, nos llevó a ver todo el capítulo 1. Y este es el bloque que el apóstol Pablo empieza a demostrar lo que es la sanidad de la palabra de Dios. ¿Qué significa todo esto? Es poner a la iglesia, o sea, la iglesia habla de hombres, habla de mujeres, habla de jóvenes. Poner a la iglesia en el lugar que le corresponde. Eso se llama madurez, hermano. Saber quién soy yo, o sea, un hombre de 54 años, o sea, quién soy y en qué lugar estoy el día de hoy aquí. Eso es una madurez, hermano. Y este lugar que Dios me ha puesto aquí, ¿qué me demanda Dios? A mí. Entonces, cada miembro de la iglesia debe de saber en qué lugar está. O sea, ¿es una persona madura? ¿Es una persona joven? Y si es madura, ¿qué pide Dios de él? Y dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la vida. Aquí ya vamos a pasar a lo que es la vida de la iglesia. La vida que se refleja aquí. O sea, ya vamos a entender que no es el concepto que yo puedo estar aquí con una apariencia de piedad, allá afuera vivir de una manera diferente. Sino es el concepto centrado de la palabra de Dios. Lo que yo soy, hablando, vuelvo a repetirlo, 54 años, soy el pastor de la congregación, yo debo de comportarme aquí y allá exactamente igual. Entonces, eso habla de sanidad, hermano. Eso es lo que la Biblia nos quiere sanar a ti, a mí y a todos. Porque la falsa doctrina nos lleva a un relajamiento en la ética, en la vida natural. O sea, hay cosas que yo escucho, que no me sanan. Y obviamente si no soy sanado, yo como hombre de Dios, a través, pues mi conducta no es sanada, mi manera de caminar no es recta. Entonces, hoy vamos a entrar voy a tocar solamente el verso número 1 y el verso número 2. No nos da tiempo, como lo he mencionado. O sea, sería hacer un resumen muy pequeño, prácticamente decirles, hermano, buenos días, que Dios les bendiga, bye. Vamos a ir lentamente, porque no tenemos ninguna prisa de poder entender esto. Y aquí el apóstol Pablo le dice al joven pastor Tito. ¿Por qué joven? Porque era un hombre más o menos, la historia dice que era como un hombre entre 30 y tantos, 40 años, por ahí. Era un joven pastor que está ahí, y él empieza haciéndole una exhortación. Pablo va a empezar a hacer exhortaciones a la iglesia. Ya lo leímos, se va con todo, ¿sí? Pero empieza haciéndole la exhortación al pastor, al que está al frente de la congregación. Y esta exhortación que leemos aquí, pero en cuanto a ti, Tito, ¿se entiende? Enseña lo que está de acuerdo. Fíjate qué palabras utiliza. Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahorita voy a explicar por qué es esto, pero vamos por partes. Entonces, esta exhortación que Pablo, como apóstol de Jesucristo, ¿atrás de quién está Pablo? La voz de Dios, ¿no? Hablándole a Tito, hablándole a la iglesia. Esta exhortación que viene de parte de Dios, por medio de Pablo a Tito y por medio de Tito a nosotros, esta exhortación la podemos tomar, hermano, en dos caminos. Y los dos caminos son totalmente compatibles. ¿Cuáles serían los dos caminos? El primer punto, la exhortación parte hacia atrás. ¿Qué quiere decir? A todo lo que ha hablado Pablo en el capítulo 1. ¿Qué ha hablado Pablo? Bueno, había muchos contumaces, muchos habladores de vanidades, había muchos. ¿Y cuál es el antídoto que le dice Pablo a Tito? Pero tú predica, Tito. O sea, tú cállales la boca hablando la sana doctrina. Y a la congregación, repréndela, le dice Pablo a Tito, repréndela para que sean sanos en la fe. Entonces, si volteamos hacia atrás, pues es una verdad. O sea, llega un punto, hermano, que no nos debemos estar entreteniendo
en lo que hacen los falsos y en lo que dicen. Porque estar hablando de los falsos, de lo que hacen, de lo que dicen, nada más nos hace perder el tiempo del verdadero propósito del Evangelio, que debe de ser sanador. Hay que hablar, sí, en un momento dado se tocó. En un momento dado hablé yo muchas cosas, pero a partir de este momento, hermano, son historia. Ya pasaron. La experiencia ya no la dejó Dios, el crecimiento, cada uno dio respuesta al trato de Dios, a la prueba de Dios, porque fue una prueba que fue congregacional. No solamente para mí, obviamente para mí pues tuvo un peso muy importante, pero fue una prueba a nivel congregación. Una prueba porque al final voy a dar un testimonio de algo que está pasando el día de hoy en relación a lo que estoy hablando ahorita. Entonces, fue una prueba que Dios permitió a la congregación, sacudir a la congregación, para que la congregación pudiera ver cómo está su fidelidad a la palabra de Dios y cómo está su fidelidad al que nos pastorea a todos nosotros, que es Jesucristo. Entonces, tomando esta parte, hermano, todo lo que ya se habló ya es historia, ya no se va a tocar, ya no se va a mencionar. A los falsos hermanos, a los falsos predicadores, hay que dejarlos. Ellos en sus cuestiones, que sigan. Total, la verdadera iglesia que escucha la voz de Dios y que tiene hambre de la palabra de Dios, responderá al mensaje del Evangelio. Pero es necesario que cada domingo estemos exhibiendo lo que hace fulano, lo que hace mengano, lo que hace... No, porque perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo precioso hermano, de estar aquí. Únicamente tengo una hora 20 minutos, que ya ven que yo me extiendo, en poder pastorear a 200 personas al mismo tiempo. Es un tiempo muy reducido. Mira, si sacamos el tiempo, horas de una semana, pues no sé, ni el 1%. Y es un tiempo hermoso para hablar de las verdades del Evangelio, la palabra de Dios, que únicamente es la que puede sanar el corazón de nosotros. Y si nuestro corazón es sanado, hermano, nuestro comportamiento se va transformando. Vamos siendo unos verdaderos hijos de Dios. Ese es el propósito del Evangelio. Como yo decía hace una semana, no te vamos a entretener, no te vamos a platicar fábulas. No vamos a perder el tiempo en eso. Porque es un tiempo hermoso cada domingo, hora y media, hora 20 minutos, 2 horas que dura la reunión en el tiempo de alabanza, para poder exaltar, glorificar a Dios y también ser sanados en nuestra vida espiritual, que se traduce, quiero que lo vayamos dejando muy claro. El ser sanado en mi vida espiritual se traduce en mi modo de andar como hijo de Dios. Eso es inevitable, hermano. Porque la renovación que viene por el Espíritu Santo es grandiosa para nuestra vida. Y solamente esa renovación viene, hermano, por la palabra de Dios. Entonces, ¿este lugar para qué es? Para predicar de Cristo, para predicar la palabra de Dios, que es la única que puede cambiar la vida. Puede hacer nacer a alguien de estar separado, muerto hacia las cosas de Dios, y después de haber nacido lo puede ir transformando todos los días. Entonces no vamos a perder ya el tiempo, hermano. Ya, allá, hay aquellos que sigan. Y los que quieran oírlo, pues que lo sigan oyendo, es problema de ellos. Pero tenemos un gran compromiso aquí de seguir enseñando la verdad del Evangelio. Entonces, esta exhortación a Tito, yo la tomo también personal. Y Dios a mí también hoy me exhorta y me dice, pero tú sigue predicando la sana doctrina, que es lo único que puede sanar a la iglesia del Señor. Ese es mi llamado, predicar el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque, hermano, estar hablando de eso, pues es algo que pues fácilmente podemos caer en ese mala situación de seguir hablando y seguir hablando. Era lo que Pablo le estaba diciendo a Tito. Mira, deja no trates de aclarar, Tito, más lo de los judaizantes. Y utiliza el tiempo, Tito, para predicarles la sana doctrina, que puede ser los sanos en la fe. Y yo lo tomo igual. Señor, es el tiempo de seguir adelante. No es el tiempo ya de voltear atrás. La experiencia pasó. Y en la respuesta a esa experiencia que demos cada uno, nos va a llevar a un nivel de madurez espiritual y personal.
Son de esos eventos, algo que vivimos, son de esos eventos que te cambian la manera de ver tu relación con Dios, cambian tu vida. Son esos eventos que dices, hoy fue algo y después de lo que sucedió, veo las cosas de manera diferente. Y es lo que esa experiencia Dios nos llevó a verdaderamente entender muchas cosas. Pero también, si vemos hacia adelante a lo que viene en el capítulo número 2, habla estrictamente del comportamiento de la iglesia. Por eso Pablo le dice a Tito, fíjate, pero tú habla lo que está de acuerdo. No le dice, pero tú habla la sana doctrina. Se entiende que Tito traza correctamente la doctrina, pero lo que está de acuerdo con la sana doctrina se refiere al comportamiento de la iglesia respecto al mensaje que va a ser dando Tito. O sea, sigue exhortando a la iglesia en su manera de conducirse, en su manera de vivir. Y eso es esencial, hermano. ¿Sí? Tito debe dedicarse a enseñar lo que concuerda con la sana doctrina. O sea, yo escucho el mensaje de Dios, pero se debe de ver transformado inevitablemente mi manera de andar. Tito debe de predicar la sana doctrina y cuando dice todo lo que está de acuerdo con ella, se traduce en el comportamiento de la iglesia. Comportamiento de la iglesia. La iglesia debe de alinearse al mensaje de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque nuestra vida, hermano, debe de honrar a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y la única manera en la que nuestra vida va a honrar a Dios es que seamos sanados por el Evangelio. Porque hay muchas cosas que aún tú y yo pensamos que estamos bien, que andamos bien, que caminamos bien con Dios, pero que no están de acuerdo a la sana doctrina de Dios. Hay muchas cosas, hermano. Cada uno tenemos eso. ¿Por qué? Porque los falsos maestros producen falsos cristianos con un comportamiento no ético. Pero sin embargo, la buena predicación, la buena palabra, produce cristianos en una buena ética. Cristianos que viven conforme a lo que creen. Entonces, Tito se debe de encargar de eso. Y yo también me voy a encargar en los próximos años a seguir trabajando en enseñar la palabra y seguir corrigiendo el comportamiento de la iglesia. Y eso es esencial, hermano. Entonces, estas dos interpretaciones que acabo de dar son totalmente válidas. Podemos mirar hacia atrás y podemos mirar hacia el frente. Atrás es una experiencia nada más, una enseñanza que viene de parte de Dios. Pero hacia adelante hay mucho reto para cada uno de nosotros. Entonces Tito debe de estar enfocando su enseñanza recta, vuelvo a repetir, trazada rectamente, pero debe llevar a la iglesia a cambiar su conducta como verdaderos hijos de Dios. Y eso es lo que por eso Pablo hace esa exhortación, empieza esta serie de exhortaciones que vamos a ver durante las próximas semanas. Hoy la primera acerca de los hombres de la congregación. Pablo empieza esa exhortación hablándole a Tito, diciéndole, la enseñanza debe de ser formal, seria. No debe de haber contradicciones en lo que dices, Tito. Y todo lo que, fíjate, aquí incluye, en el caso de Tito y en el caso del pastor, incluye que toda conversación que haga el pastor, ya sea a través de la predicación y a través de una consejería o a través de un simple hablar con la iglesia, siempre debe de ser conforme a la sana doctrina de Dios. Siempre. Entonces, la tarea que tiene Tito es ardua, y la tarea que tenemos nosotros es ardua, porque habla de enseñanza. Y esto que estoy hablando debe ser el centro de todo ministerio pastoral. O sea, todo pastor debe estar enfocado en trazar rectamente la palabra de Dios y corregir la conducta de la iglesia. Eso lo que encierra lo que se conoce y ha sido así como muy sonante los últimos tiempos como sana doctrina.
No nada más es, hermano, yo me vengo y me siento y pertenezco a un lugar, y porque pertenezco a un lugar a donde prediquen la sana doctrina, yo ya estoy en la sana doctrina. Ese es un error fatal que lleva a la gente a un relajamiento. O sea, yo te hago esta reflexión. Si te metes a un garage, ¿ya eres coche? Aunque le hagas pip, pip, no eres coche. Entonces, eso es esencial. Porque hoy es la moda. ¿Dónde estás? Y acá se predica. Entonces, como aquí el pastor traza bien la palabra, yo ya soy un cristiano ejemplar. No es cierto. Se tiene que traducir en nuestra manera de vivir, en nuestro comportamiento. El verdadero evangelio, o sea, la palabra que proclamamos debe de venir acompañada de la vivencia diaria, hermano. Eso es estar dentro de lo que es la sana doctrina. Obviamente, pues debe de haber cambios morales, espirituales. La iglesia debe cada momento ir creciendo en esa vida de santidad, en esa vida de piedad. Debe de traducirse. Por eso Pablo le dice, habla de acuerdo con lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sigue trabajando con la iglesia, proclámales el evangelio, proclámales la verdad del evangelio, pero corrige, exhórtalos en su manera de lo que están haciendo mal. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios lo que hace es corregir la mente. Hay una renovación en la mente, pero la exhortación corrige la vivencia. Eso es la sana doctrina. Una mente renovada a los principios de Dios y una vivencia de acuerdo a lo que pensamos. Y hoy definitivamente, hermano, tristemente, esto que yo estoy enseñando para muchos ha sido una pesadez a través del tiempo. ¿Por qué? Porque nada más es que me prediquen bonito, que me tracen bien. Es más, hasta exigen un trazar bien la palabra de Dios, pero no te metas en mi vida personal. Yo vivo con Dios como yo quiero. Y en lugar de vernos a nosotros como pastores, nos ven como predicadores. Hay una gran diferencia. El predicador es aquel que viene y te traza y te da un buen mensaje. Pero un pastor es el que te traza un buen mensaje, pero tiene que pastorear tu vida, hermano, a través de los principios bíblicos. Entonces, mucha gente nos ve a nosotros como buen predicador. Ay, mi pastor, el hermano Xolalpa es buen predicador, pero no hay una convicción de pastoreo en tu corazón hacia mí. Por eso cuando yo corrijo, cuando yo exhorto, cuando yo meto al redil, viene la revolución. Porque no hay esa parte de entender que el pastor está establecido. El pastor anciano representa autoridad y Dios necesita establecernos autoridades a ti y a mí. Entonces, obviamente la sana doctrina produce buenos pensamientos y buena vivencia. Entonces, la mala doctrina, ¿qué produce? Malos pensamientos y malas conductas. Malos pensamientos en cuanto a qué, en cuanto a Dios, hermano, en cuanto a quién es Dios, en cuanto a qué dice Dios, en cuanto a qué demanda Dios de nosotros. Entonces, hermano, la sana doctrina es algo que se debe de extender a todas las áreas de nuestra vida para producir vidas puras y santas que agraden a Dios. Ahora, hermano, quiero decirte, no es suficiente, y quiero aclararlo, con que vengas y escuches. Eso es un lado nada más. Para que tú estés viviendo en esa santidad y creciendo y tu vida sea transformada, tienes que vivir y poner en práctica lo que escuchas aquí cada domingo. Para que tu vida, hermano, empiece a ser transformada por el poder de Dios. Porque muchos dicen, no, pues yo he orado a Dios que me quite lo gruñón. Como si Dios te pusiera la mano y te diera cara de bufón o no sé. No, hermano, hay una transformación. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué afirmo esto? Porque Pablo va a tardar todo un capítulo por delante que tenemos basado en puras exhortaciones a la iglesia.
Y empezamos entonces con los ancianos. Dice el versículo número 2, la parte A, dice que los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Aquí se está refiriendo a hombres maduros. No se está refiriendo a anciano como pastor o como presbiterio. Está hablando a la congregación. Está hablando a hombres maduros de la congregación. Entonces, él primeramente, tomando los contextos bíblicos, él se dirige primeramente a los ancianos de la iglesia, a los varones maduros que están dentro de la congregación. Y esos hombres dentro de la congregación, maduros, ahorita voy a decir más o menos bíblicamente de qué edad estamos hablando, son hombres que deben estar sanados en la fe, y lo leímos ahí, deben ser hombres sanados, su comportamiento debe de ser de amor, deben de ser prudentes, ellos deben de ser ejemplo de las generaciones que vienen por detrás dentro de la iglesia. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de lo que creen y ejemplo de su comportamiento. Esos varones maduros que habla la Biblia. Obviamente después, dentro de 8 días, iremos sobre las mujeres. Iremos paso a pasito. Ahorita el Señor va a surtir a los varones, son la cabeza, los que deben de entender su lugar. Y como yo dije al principio, el ser sano, me voy a dar cuenta del lugar que yo tengo en mi vida espiritual, como padre, como esposo, como miembro de una congregación. Porque no nomás la congregación, hermano, quítate la idea que la congregación vengo el domingo, me siento, recibo de Dios y me voy. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana habla de una relación entre los miembros del cuerpo de Cristo, una unidad del cuerpo de Cristo, un interaccionar entre nosotros, porque somos la familia de Dios. Pero hoy en estos tiempos, ¿cómo se maneja? Venimos, nos reunimos, Dios me dio, Dios no me dio, agarro mis cosas y me voy. Y no me interesa nada de lo que sucede dentro de la congregación. Bueno, si estamos en esa posición, pues es la evidencia que todo lo demás que yo hago está exactamente igual. En mi familia llego después de trabajar y no me interesa lo de mi familia. Llego cansado a dormir, a cenar y al otro día me voy temprano a trabajar y esa es mi vida. Ese es un grave error. Entonces, vamos a empezar acerca de los ancianos. La Biblia, hermano, la Biblia solamente divide, para entender de qué estamos hablando, la Biblia solamente divide a las personas de la congregación en dos partes nada más: ancianos, ya sea hombres y mujeres, y jóvenes. Los niños, en la parte de la Biblia, tienen un trato diferente. Pero dentro de la Biblia, hermano, solamente se maneja anciano y se maneja jóvenes. En cambio, en el mundo tiene 3 categorías. El mundo tiene jóvenes, personas de mediana edad y ancianos. Entonces, la Biblia solamente habla de 2 cosas: ancianos y jóvenes. Y eso es lo que la Biblia enseña. Hoy todo mundo, hoy en este tiempo en el que estamos viviendo, como que el mundo divide entre jóvenes, personas de mediana edad y ancianos. Hoy el mundo le da mucho énfasis a la juventud. Hoy todo mundo quiere ser joven en este mundo. Si tienes un dinerito, cuando ya tienes unas patitas de gallo, la cirugía, luego, al colágeno. ¿Para qué? Para seguir siendo joven. Pero eso habla de inmadurez, porque el joven bíblicamente es una persona vigorosa, pero es una persona con falta de madurez. Entonces yo nomás hago reflexión a esas hermanas que están juntando su dinerito para darse una manita de gato. Ten mucho cuidado, hermana. Mucho cuidado, porque eso solamente lo maneja el mundo. Porque la vejez bíblicamente es un regalo de Dios, hermano. Es un regalo de Dios. Obviamente, pues lo que estoy hablando empieza a revolucionar, porque venimos con esa idea de jóvenes, mediana edad y adultos.
Pero no, la Biblia, hermanos, solamente encierra dos grupos de personas. Estuve estudiando sobre este grupo y voy a dar aproximadamente la edad que la Biblia maneja sobre esto. Un joven se considera una persona entre 15 y 40 años. Y una persona adulta, o sea, un anciano, obviamente después de los 40 hasta los 70, 80 años. Eso es lo que encierra la Biblia. Entonces, sin embargo, nuestra sociedad dice que todavía ves a un cincuentón bien joven, ¿no? En nuestra sociedad ves a un señor calvo, ya canoso, con un arete todavía, ¿no? Y tú los ves en aquí, ay. O a la señora casi de 50 vestida como una jovencita de 16, 17 años. Entonces, obviamente ese es el mundo que no. ¿Por qué? Porque el contexto del mundo es que la vejez es mala. ¿Por qué? Porque obviamente tiene muchas cosas que implica ser ancianos al hombre, queríamos, pero no tiene nada de malo, hermano. Entonces, para poder entender lo que la Biblia va a enseñar las próximas semanas, tenemos que ir al contexto bíblico, que es un joven, es aquel que tiene entre 15 y 40 años. Un anciano es una persona que está entre los 40, 70. Anciano no estamos hablando de vejez, estamos hablando de madurez, estamos hablando de sabiduría. Entonces, ya cambió, ¿no? Porque anciano, pues ya te imaginas una persona con un bastoncito. Sí. No, y es triste lo que a veces vas y ves, por ejemplo, ahora en los centros comerciales, ¿no? El que te embolsa los productos del súper, a veces son personas ancianas, de edad muy avanzada, y dices, qué pena, ¿no? O sea, dices, qué difícil llegar a esa edad y tener que hacer ese tipo de cuestiones que no son indignas, ¿estás de acuerdo conmigo? Pero no es lo correcto. Porque ¿a dónde está la familia de ese anciano para ayudarle, sostenerlo? Y por lo menos allá en Cuernavaca todos los súper tienen ancianos, ya no tienen jóvenes, ya no tienen niños. Y es algo que te hace reflexionar primeramente hacia la familia, ¿no? Porque hoy en el contexto de que todo el mundo quiere ser joven, pues un anciano para muchos es un estorbo. Y eso no es lo correcto. Entonces, tenemos que entender esto. Lo que voy a seguir hablando es con el contexto, hermano, acerca de lo que la Biblia enseña. Un joven y un anciano. Y no necesariamente anciano, insisto, persona que no puede ni moverse, ni levantarse, que vamos a llegar ahí, pero llenos de sabiduría, ¿no? Llenos de prudencia, de sensatez. Y los jóvenes, bíblicamente es una etapa muy hermosa, llena de energía, de fuerza. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 20, verso número 29. Proverbios capítulo 20, verso número 29. Dice esta cita de Proverbios 20, 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos, ¿qué es, hermano? ¿Su qué? Ya no tienen fuerza, pero tienen sabiduría, ¿se entiende? O sea, un joven es una persona vigorosa, una persona que va y sube y baja, pero carece de sensatez y carece de experiencia. Por eso el varón adulto debe de tomar el lugar en la congregación para poder aconsejar a los jóvenes de la iglesia. Porque ellos van, suben y tocan aquí, sirven allá, pero carecen de sensatez y carecen de experiencia. Cuando el rey David sabía que ya iba a terminar su tiempo, él sabía que él no iba a construir el templo para Dios. El que lo iba a construir era Salomón, su hijo. Pero él se encargó, fíjate, el rey David se encargó de almacenar cosas para que Salomón cumpliera el mandato de Dios. Porque Salomón es el joven vigoroso que hizo el templo, pero el que empezó a acumular fue David. Porque él sabía lo que venía por delante. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 22, verso número 51, por favor.
Primero de Crónicas 22, verso número 51. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Primera de Crónicas 22, 51. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿No? Ahorita lo checamos. ¿Lo puedes checar, por favor? Yo tengo Primera de Crónicas 22, 5. Ese uno me lo puso el diablo, hermano. Yo vi, hasta con la uña lo puso. ¿Quién quiere hacer guerra espiritual ahorita? Primera de Crónicas 22, 5. Dice: y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues yo te prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. ¿Quién iba a tener iba a ser la gran obra de edificar este templo? Salomón. David ya era un anciano, pero era un hombre prudente. Y le dijo a su hijo: yo te voy a preparar las cosas para que tú hagas la obra. Mira, el joven se apasiona con facilidad, siente muchas emociones, mucha intensidad, pero le falta sensatez, le falta prudencia. El joven puede ser un buen soldado, un gran soldado, pero sin embargo sienten temor, dudan en hacer las cosas. Mira, vamos a Jueces capítulo 8, verso número 20. ¿Está Elías por ahí? Hasta allá afuera, por favor. Jueces capítulo 8, acá estamos, no pasa nada, estamos bien. Jueces capítulo 8, verso número 20. Y dijo a Jeter su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía, ¿qué, hermano? Temor. Pues era un ¿qué? Muchacho. Entonces el joven puede ser un excelente soldado, pero no puede ser un buen consejero. Para eso se necesita a los hombres maduros, sanos en la fe, en la congregación. Hoy te voy a decir algo muy triste, hermano, Hoy los que mandan y ponen la tendencia de las cosas en este mundo son los jóvenes. No son las personas adultas. Y eso tristemente dentro de la iglesia, si no tenemos cuidado, también se puede dar. ¿Todo bien? ¿Sí? Los que deben de llevar el orden, los que deben de llevar la pauta de la congregación son los ancianos, los hombres entre 40 adelante, sanos en la fe, hombres maduros. ¿Qué pasó con el caso de Roab? Mira, vamos a Primera de Reyes, capítulo 12, verso número 8. Primero libro de Reyes, capítulo 12, verso número 8. Dice: pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de, ¿qué dice? De él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros? ¿Qué respondemos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré ¿con qué? Con escorpión. ¿Y qué hizo este joven? Tomó el consejo y lo hizo, y que hubo grandes consecuencias bíblicas. Ya no me da tiempo de ir más adelante ahí, pero hubo grandes consecuencias en el pueblo, una revuelta, hermano. ¿Por qué? Porque tomó consejo ¿de quién?
de los jóvenes. Entonces un joven debe de buscar el consejo de un hombre maduro en la iglesia, un hombre centrado en la palabra de Dios, lleno de convicciones de la palabra de Dios, sanado por el evangelio, hermano. Esos hombres deben de tomar ese lugar activo dentro del cuerpo de Cristo. Hombres que están llenos de la sabiduría de parte de Dios, para que los jóvenes vayan y pidan un consejo sabio de un hombre centrado, prudente, que el consejo venga con la sabiduría de Dios y corrija el caminar de esos jóvenes. Pero ¿qué hacen hoy los jóvenes? Van y le preguntan a otro joven que está peor que él. Aquí lo vimos. Entonces es importante entender, escúchame bien, hermano, es muy importante que la sanidad del evangelio venga a tu vida para que ocupes el lugar que Dios te ha dado en esta congregación. Y ya quítate la idea, amado hermano, y le estoy hablando a los varones, de que nomás vengo, me congrego, me voy. Eso no es un... Dentro de 8 días a las hermanas, lean lo que está ahí. Obviamente, cuando hay juventud, hay torpeza. Y hay, ante las revelaciones de Dios, hay temor, hay asombro. ¿Qué dijo Jeremías en el capítulo 1 de Jeremías, verso número 6? Jeremías 1:6. Jeremías 1:6, cuando Dios se le manifiesta a Jeremías, ¿qué dice? Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un ¿qué? Niño. Soy joven, ¿qué pasó, Señor? Pero ¿dónde está el varón maduro que lleva a ese joven a los contextos bíblicos? El joven se conoce por la fuerza, por los apetitos sexuales, por las pasiones juveniles. Y Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio e invocan al Señor. El joven se caracteriza por eso. Ser una persona con mucha fuerza, con mucha vitalidad. Pero es un joven que carece, hermano, de sensatez, de sabiduría. Y para eso están los varones de la congregación. Y la sensatez, hermano, pues es algo que nos lleva a ser irresponsables, a hacer cosas necias, cosas que no edifican en nada. Proverbios capítulo 22, verso número 15, por favor. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del ¿quién, hermano? Muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces el joven, hermano, es aquella persona que necesita consejo para caminar, consejo para tomar decisiones. Hoy tristemente, lo vuelvo a repetir, quien marca la tendencia del mundo son los jóvenes. Y la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia pone a los jóvenes en el lugar que deben de estar. Son vigorosos, van, suben, tienen temperamento, pero no tienen sensatez, no tienen sabiduría, porque no han pasado por las experiencias de la vida que ha tenido un hombre de 40 años o más. Y hoy que tú y yo somos cristianos, sabemos que aún nuestras decisiones mal tomadas y nuestros pecados mal hechos, en Dios tienen propósito cuando nos convertimos a Cristo. Todo lo que hayamos hecho mal, cuando nos pedimos perdón, llega esa parte de que Dios nos instruye y nos enseña. Y el que ha sido enseñado por Dios difícilmente vuelve a practicar o a hacer lo que hacía cuando era un joven, cuando no tenía sensatez o sabiduría. Entonces, la juventud, hermano, es algo hermoso, lleno de vida, de ilusiones, de entusiasmo. Pero por el otro lado son inmaduros y necesitan ser gobernados por ancianos prudentes de la congregación.
Necesitan pedir consejo de un hombre que tenga sabiduría. Pero hoy, sin embargo, vuelvo a repetirlo, ellos son los que hoy gobiernan, los que marcan las tendencias, los que dirigen al mundo. Y la Biblia dice exactamente todo lo contrario. La vejez se caracteriza por la sabiduría, la sensatez adquirida a través de la vida, hermano. Aunque hay grandes excepciones, hay adultos de 80 años peor que un joven, ¿no? Pero eso debe de caracterizar. Bíblicamente estamos hablando de principios bíblicos. Hay grandes excepciones, tristemente excepciones. Entonces, hermano, la prudencia se adquiere por medio de la experiencia. Y los ancianos están más experimentados que los jóvenes. Entonces, ¿qué necesita el joven? Ir creciendo en prudencia y sensatez para llegar a ser una persona madura. Y un hombre maduro debe de empezar a capacitar y aconsejar a los jóvenes. Y este llamado, hermano, no solamente es para los líderes de pastores o los líderes de la iglesia, es para toda la congregación, hermano. Por eso el hombre debe de ser sano en la fe. Personas maduras en fe, en sabiduría y en madurez como hijos de Dios. Y solamente esto, hermano, se va ganando con la edad, con el tiempo. No es algo que se da, obviamente sí hay jóvenes que tienen madurez también, así como hay adultos totalmente insensatos, hay jóvenes que tienen madurez antes de los 40 años. Eso no implica que si un joven, alguien joven en la congregación es puesto en un lugar de autoridad porque sea joven, lo menospreciemos. Eso no implica. Tenemos que reconocer la madurez a través de su conducta, de cómo hablan, cómo se conduce. Entonces, todo anciano, escúchame bien, joven, todo anciano bíblicamente es digno de respeto. Tú no puedes dirigirte sin respeto a un hombre de mayor edad. Tengan mucho cuidado, jóvenes, cómo se conducen hacia las personas adultas dentro de la iglesia. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: trátalos a las ancianas y a los varones de la congregación como padres y como madres. Pero hoy, sin embargo, hay ese desenfreno. El hijo insultando, el hijo menospreciando y el hijo queriéndose gobernar a los padres. Y hoy te hago esta reflexión, joven. Si quieres que te vaya bien, tienes que entender este principio bíblico. Toda persona adulta bíblicamente es una persona digna de respeto. Levítico capítulo 19, verso número 32. Levítico 19, verso número 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Levítico 19, 32. ¿Estoy bien? Y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Mucho cuidado, joven. ¿Cómo te refieres? ¿Cómo le hablas a una persona adulta? A mí en lo personal casi la mayor parte de los jóvenes me hablan de usted, pero hay uno que otro que sí se vuela la barda. Nomás los dejo. ¿Sabes por qué? Porque demuestran su insensatez. Pero el consejo viene. ¿Sabes por qué? Porque no tienen respeto a la autoridad establecida por Dios. Y hoy ve el mundo. Ahora, lo triste es que ves a personas de 50 años hablando y conduciéndose en el mundo como joven. Es penoso, vergonzoso totalmente eso. Entonces, en el contexto bíblico, hermano, la vejez es una señal de bendición divina, de bendición de parte de Dios. La vejez en el contexto bíblico, aún que vamos a padecer enfermedades, hermano. Vamos a padecer tiempos de soledad.
Aún en todo eso, la vejez en el contexto bíblico es una señal de bendición divina. Una señal de algo que viene de que Dios está bendiciendo la vida de alguien. Génesis capítulo 15, verso número 15. Génesis capítulo 15, verso número 15. Es parte de Dios hablándole a Abraham y le dice: y tú vendrás a tus padres en paz. O sea, vas a morir. Y serás sepultado en buena, ¿qué? Vejez. Entonces, hermano, aquí lo primero que debemos hacer, bíblicamente, ¿en dónde estoy establecido, varón joven? Sobre el contexto que estoy dando, ¿cuántos años tienes? ¿En dónde debes estar bíblicamente? Si tienes 40 y andas insensato, tienes un grave problema delante de Dios. Y si tienes 20 y no respetas la autoridad establecida por Dios, tienes un grave problema delante de Dios. Bíblicamente, ¿en dónde estamos cada uno de nosotros? ¿Soy un joven o soy un anciano? Porque hoy todo el mundo quiere ser joven. Mañana voy a venir con colágeno aquí para... Soy imagen, me están viendo no sé en qué partes, me están viendo en internet. Eso habla de personas inmaduras, hermano, de no entender el contexto bíblico. Que los años pasan, hermano. Entonces, hablando de esos hombres maduros, si eres un hombre maduro, dice Pablo, debes de tener ciertas características o ciertas evidencias de esa madurez. Dice que sean, la parte B del verso número 2, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en amor y en la paciencia. Son 6 características que Pablo la divide en 2 grupos. 2 grupos, uno es ser sobrio, serios y prudentes. Y el otro, y la consecuencia de todo eso es ser sanos en la fe, en amor y en la paciencia. Entonces, vamos a ir poco a poco. Vamos, hoy sí ¿cómo no di esta para el Día del Padre, verdad? Dice, pero bueno, ahí lo pueden regresar y ya. Ser sobrios. Su origen etimológico, sobriedad, es referente a la ausencia de vino, de embriaguez. Pero ¿qué enseña una persona que está embriagada o emborrachada? Es una persona que pierde todo su comportamiento, su manera de hablar, no actúa con sensatez. Es una persona que está sobria, es una persona que actúa cabalmente. Eso es lo que la Biblia habla de ser sobrio. La persona emborrachada pues pierde todo. Entonces la palabra sobrio, ¿sí?, puede decirse alguien que es serio, prudente, que tiene sensatez, por eso empieza a ser sobrio. O sea, quiere decir que estés en tus cabales. Una persona que está fuera de sus cabales o embriagada, pues hace cosas desagradables totalmente, escenas penosas, vergonzosas totalmente. Quiere decir que una persona embriagada ha perdido el control de todas sus facultades. No gobierna nada. Pero si en cambio el hombre maduro en Cristo, por la obra y la gracia del Espíritu de Dios, va creciendo en santidad, en sabiduría y en madurez, y ahora ejerce un equilibrio que se traduce en dominio propio. Un hombre con dominio propio, con todos él tiene dominio sobre sus apetitos, sobre sus ambiciones, sobre sus posesiones y también sobre sus humores. O sea, no es cascarrabias, para que me entiendas. No se deja zarandear por la influencia de nadie. Su estado anímico es centrado, no es desconcertante. No, o sea, vele y quién sabe cómo responda. Oye, pero ya tiene 60 años. Es una persona sobria, una persona sensata. No se mueve, escúchame bien,
no se mueve por todo viento de doctrina. Él sabe y conoce al Dios de la Biblia. Tiene temor de Dios. Es un hombre que dice, no, hombre, a ver, eso que me estás diciendo está fuera de la voluntad de Dios, porque conoce las verdades de Dios. Luego dice más, que sean dignos. O sea, esta palabra, la dignidad o seriedad, naturalmente está hablando de una persona. Aquí no está hablando de una persona melancólica, así todo serio, con cara de limón. No, una persona que trata los asuntos serios, que representa una seriedad en todo lo que hace. No es una persona frívola, así toda loca, sino que es seria. Aunque es una persona que es o sea, serio no quiere decir que todo cara de limón, no. Una persona seria que hace las cosas bien, con seriedad, y trata las cosas con respeto. Aunque pues obviamente es una persona que sonríe, es una persona pues agradable. Es una persona que emana respeto y emana reverencia hacia él. Una persona fuerte en su carácter, dignos, que significa, o serios, habla de seriedad. Entonces vuelvo a insistir, imagínate un señor adulto de 50, 60 años en las pasiones de los jóvenes, ¿no? Con su arete, tatuado. Yo los he visto ahí en Cuernavaca y se da mucho eso. Van con los chavos a comprar las cervezas es más, tristemente te das cuenta que son familiares, pero tristemente hasta se hablan con groserías. Y dices, hijo, que ya abundan tiendas de autoservicio, una enfrente de la otra, pues es un lugar de esos, ¿no? Y vas a comprar algo y los oyes hablar y dices, qué vergüenza. Ya un señor pues canoso, sin cabello, y tatuaje aquí, con camisa de manga corta, y según el fornido, y ves a los, y va con sus, yo imagino sus nietos. ¿Y cuántas? Y ahora, y no, llévate más, y majadería, y dices, qué pena. Pero ¿quién marca la moda? Los jóvenes. Y la Biblia dice todo lo contrario. Esa persona es una persona caracterizada por la dignidad que tiene. Es una persona que es amable, sonriente, con mucha alegría. Es una persona que es agradable estar con él, pero en el fondo sus actitudes son serias y sobrias. Las cosas las toma con la seriedad que es. ¿Sabes por qué es esto? Porque es un hombre que ha vivido mucho tiempo en el temor de Dios. Es un hombre serio, conoce al Dios de la Biblia, vive con Él, tiene ese compañerismo con el Señor. Es una persona, hermano, que se toma la vida en serio, sabe lo que está haciendo, sabe lo que lo conduce. La otra dice, son prudentes. La prudencia también se conoce como ejercer la templanza o ejercer el dominio propio. O sea, para que me entiendas, una persona que no es chismosa, para que me entiendas, prudente, sabe hablar, el momento que tiene que hablar, sabe guardar las cosas que son de guardarse, no calumnia, no habla a la ligeramente, no es chismoso, no actúa en la murmuración. Qué pena, ¿no? Que haya hombres así. Y te quiero decir, en esta carta, la palabra prudente es una palabra que aparece muchas veces en esta carta. Aparece en el verso número 5, aparte de en el verso número 6, en el verso número 12 de este capítulo. Es una palabra muy importante, hermano. Quiero decirte, hermano, que la prudencia es la característica de un verdadero cristiano. Cristiano prudente. Sabe hablar y sabe conducirse rectamente, correctamente. Podemos decir que la prudencia, hermano, es una de las principales virtudes de los cristianos. Una de las principales virtudes de los cristianos. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. La prudencia se ejerce con el dominio propio. Las motivaciones carnales no lo esclavizan. Y es una persona recta en su manera de conducirse.
Una persona que no es prudente es una persona que no sabe controlar sus motivaciones y las manifiesta. Y una persona prudente lleva una vida recta, una vida de virtud y de bien. Entonces todo creyente, hermano, debe de crecer en la prudencia, porque es una de las principales virtudes de todo cristiano. Y eso es lo que genera el Espíritu Santo en nosotros. Es esa vida con pensamientos y sentimientos rectos, pensamientos y sentimientos dignos de Dios. Y lo contrario, una persona imprudente, lo que representa es su pobreza en la comunión con Dios. Una persona es imprudente, lo que está manifestando es que no tiene comunión con Dios. Y todo cristiano debe de ir creciendo en la prudencia. Proverbios capítulo 1, verso número 7. Proverbios 1, 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El hombre maduro, hermano, es un hombre que tiene comunión con Dios, que tiene una experiencia de comunión con Dios, ha aprendido el consejo de Dios. Entonces aquí vemos lo que es sobrio, dignos y prudentes. Y luego pasamos a la segunda parte, que es las personas que son sanos en la fe, en amor, dice, y en perseverancia. Sanos en la fe. Una persona sana en la fe es sinónimo de una persona que está expuesto a la sana doctrina. Una persona que entiende, sabe lo que es la revelación de Dios. Eso es una persona sana en la fe. Es una fe, hermano, bien fundada, estable. Te lo pongo de esta manera. Sabe lo que cree y por lo que cree. Conoce bien a Cristo. La persona sana en la fe, sabe lo que cree y por lo que cree. Sabe perfectamente las cosas de la Biblia. Y la fe, ser sano en la fe, como lo mencioné hace 2 semanas, es la evidencia de tener una buena dependencia de Dios. Para eso es la sanidad de la fe, esa dependencia de Dios. Abraham, cuando fue anciano, dice la Biblia que él no se debilitó en la fe cuando tuvo la prueba, sino que se fortaleció en fe. La prueba vino a fortalecer la fe. Abraham fue sanado de su fe en la prueba que Dios le hizo vivir con su hijo Isaac. Tomamos de ejemplo Romanos capítulo 4, verso número 19. Romanos 4, 19. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, hablando de su vejez, que estaba ya como muerto, sino siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria ¿a quién, hermano? A Dios. Entonces, esa comunión diaria con el Señor, ¿sí?, nos lleva a ser sanos en la fe. Es un principio de la vida cristiana, es un principio firme de la vida cristiana, tener esa comunión con Dios. Entonces podemos decir aquí que un anciano, hermano, debe ser ejemplo de entendimiento de la doctrina y ejemplo de comunión con Dios. ¿Qué grupo estás, varón? ¿Dónde perteneces tú? ¿Eres un niño, eres un joven o eres un adulto? Luego dice, sanos en amor. Aquí el amor se dirige al amor al prójimo. Al amor al prójimo. Y la fe y el amor son las dos cosas que rigen los 10 mandamientos.
Los primeros mandamientos es hacia la fe y los segundos hablan sobre el amor. Entonces una persona que es sano en amor es una persona que da amor al prójimo. En pocas palabras, no es una persona intolerante, gruñona, egoísta, quejumbroso, crítico de los demás, sino ama a los demás. No es una persona que se caracteriza por su mal humor o por su impaciencia. Es una persona que sabe escuchar. Los hombres maduros en Cristo, escúchame bien, hermano, no deben de ser así. Deben de saber amar al prójimo rectamente. Deben de ser hombres afables en el trato, mostrando consideración y mostrando paciencia con los demás. Estás hablando con gente que no tiene la madurez que tú. Y al final, sanos en perseverancia. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que tiene esa madurez como hombre de Dios, como anciano, es una persona que persevera aún más allá de las pruebas que pueda tener, escúchame bien, en la misma vejez. En la misma vejez, cuando lleguemos a una vejez, las pruebas van a ser muy duras, porque entramos a la parte final de nuestra vida y este cuerpo va a pasar factura de todos los años vividos. Van a venir enfermedades, van a venir cosas que nos van a imposibilitar hacer muchas cosas. No está aquí y no sé si ustedes lo conozcan. Él viene en la segunda reunión. Ahorita fue un hermano por él. Es el hermano Isaac y su esposa Rosa. El hermano Isaac tiene casi 90 años. Le dio cáncer en la próstata. Y todo ese hombre, desde que llegó a la congregación, ese hombre solamente falta, escúchame bien lo que te voy a decir, cuando va a ver a su mamá a Chiapas. Tiene casi 90 y tiene su mamá ya. Él dejó de venir porque era imposible trasladarse en transporte público. Cuando yo detecté eso, empecé a mandar a los jóvenes por él. Y hubo jóvenes que iban despreciando, fíjate, estando con una persona de esa madurez. Él me manda constantemente, me manda escritos de lo que Dios le da para él y para mí. Me dice, pastor, Dios me dijo algo y aquí está, me lo escribe. Pero escúchame bien, ese hombre no falta por cuestiones de salud. Falta 1 o 2 domingos al año porque va a ver a su mamá a Chiapas. Y durante el servicio se para constantemente al baño porque tiene problemas, hombre que persevera en las cosas. Y él lloraba en esta prueba y decía, ¿por qué le hicieron esto a la congregación? Y lloraba el hombre. Pero cada domingo está aquí, demostrándonos, hermano, una persona sana. Ahora te voy a decir más, él tiene hijos y tiene nietos. Y los hijos no lo quieren ver, ¿por qué crees? Porque es cristiano. Y le llevan a los nietos y le dice, no, te voy a llevar a los nietos, papá, pero no le digas de tus cosas. Y él dice, pues yo le digo de Cristo. Son ejemplos, hermano. Y lo ves, mire, y para muchos de los que vienen del segundo servicio y los servidores lo ven ahí sentado y no se acercan a pedirle consejo. Prefieren andar pidiendo consejo de otros peores que ellos, porque no entienden el contexto bíblico. Y vamos a corregir eso como iglesia, hermano, porque aquí también hay hombres de edad, hombres que están aquí sentados, que son temerosos de Dios, que los veo domingo a domingo, aun cuando tienen carencias físicas. Ya son los que nos debemos de acercar y pedirle consejo, porque la vida les ha enseñado, porque su relación con Dios se ve que es una relación clara en ellos, porque perseveran, hermano, porque ni aún la enfermedad los detiene. Y ya cuando llegas a una edad, hermano, donde
Te imposibilita inclusive estar sentado o estar parado. Yo te hago esta pregunta: ¿dejarías de venir a la congregación? Pero ¿dónde están los jóvenes que dicen, vamos por ellos, nos organizamos? Vamos? No, es que vengan como puedan. Porque ese es el contexto que nos han metido. La vida cristiana no es vengo, me congrego y me voy. La vida cristiana no es vengo y me meto en un lugar a donde predican la sana doctrina y por tanto estoy en la sana doctrina. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana se traduce en el comportamiento como verdaderos hijos de Dios. Y son hombres que perseveran. Que aquí está, esa pareja yo la casé hace 6 años. Aquí estábamos en el otro inmueble. Hermano, cuando se dieron los votos entre ellos, todos estábamos llorando. Oír a unos ancianos de más de 50 años declarándose su amor y su fidelidad, hermano. Esos son ejemplos de vida. Son las personas a las que debemos de cuidar y los debemos acercar a ellos. La perseverancia es la fe ejercitada a lo largo de la vida con la esperanza de la venida de Jesucristo. Esa es la verdadera perseverancia. Primera de carta de Tesalonicenses, capítulo 1, verso número 3. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, verso número 3. Dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor, que dice Jesucristo. Esos hombres de esa edad, hermano, que dan testimonio a nuestra congregación de que sí se puede vivir una vida de santidad y sí se puede amar a Dios a pesar de todo lo que tengamos, como a personas adultas. Porque ya cuando eres adulto, hasta a lo mejor a tus hermanos, tus amigos, tu esposa se va a ir muriendo y te vas quedando solo. Pero debemos de seguir adelante. Entonces aquí como vemos, hermano, el Evangelio hace la sanidad hasta lo más profundo de nuestra vida, en nuestro verdadero comportamiento. Por eso dice que la palabra es viva y eficaz y penetra. La palabra no viene y nos enjuaga y más o menos ahí nos limpia y órale para afuera. La verdadera palabra, cuando la recibimos por fe, hace la obra sanadora en nuestro corazón y se ve evidenciado en nuestra manera de conducirnos todos los días. Entonces es mentira que yo soy salvo, es mentira que yo me congrego en un lugar que no sé qué y vivo como se me da la gana. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano. Y Pablo le dice a Tito, identifica a esos varones para que ellos sean ejemplo de la palabra de Dios. Y aquí hay hombres que tienen esa edad de madurez, que están en ese camino, hermano, y que tú necesitas orar a Dios. ¿A quién te puedes acercar a pedir un consejo acerca de la palabra de Dios? ¿Cómo conducirte en algo que no encuentras la respuesta? Porque sin embargo, hermano, hoy carecemos de todo. ¿Sabes por qué hablo esto? Porque no solamente yo estoy aquí para darles consejos, esa es mi labor principal. Pero en la vida de ustedes, en su relación como cuerpo de Cristo, debes de buscar personas que edifiquen tu vida espiritual. Hombres maduros que sepan contestarte sabiamente en lo que estás viviendo como hijo de Dios. Pero sin embargo es más fácil identificarnos con los detractores y murmuradores de la iglesia, que destruyen solamente el cuerpo de Cristo. Entonces no solamente es trazar la buena doctrina, hermano, es parte de... Tito debe de enseñar a los creyentes los efectos sanadores del Evangelio, metiéndose hasta lo más profundo de la vida de la iglesia. Entonces, hermano, hoy le tocó a los varones. Y yo termino con esto en esta mañana. Varón que me estás escuchando, el que me estás viendo, ¿en qué lugar estás? ¿Eres un joven o eres un anciano? ¿Y qué te demanda Dios si eres un anciano?
¿Qué te demanda Dios? ¿Qué demanda Dios a los ancianos? Porque la sana doctrina produce el fruto del amor, la fe y la perseverancia. ¿Cómo estás tú, hermano, en este momento? Si estás caminando no rectamente, es el tiempo de corregir para que estés en la sana doctrina de Dios. Oremos a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Ella viene con el poder, con la santidad de ti, Señor. Y penetra en nuestra vida y corrige nuestra vida, pero tenemos que creerla, recibirla en la fe. Creer que el consejo que se traza en la palabra viene de ti, no viene de los hombres. Porque todo lo que se aparta de ti es mandamiento de hombre, pero lo que viene trazado de ti es palabra de tuya, Señor, y trae tu consejo a nuestra vida. Hoy ruego por estos hombres que están aquí, Señor, que tú pongas en ellos esta pasión por tu palabra, por la iglesia, para poder aconsejar a los jóvenes. Que hay mucho joven en la congregación que necesita ser enseñado en la vida de fe, aún en la vida natural. Jóvenes que necesitan de tu consejo, Señor, que viene derramado en esos hombres temerosos de tu palabra, que tú los has formado a través de los años, Señor. Gracias, Señor, porque tú estableces todas las cosas y nos vas enseñando la verdadera vida cristiana, Señor. La verdadera familia de la fe. Que no somos extraños, Señor. Porque dice la Biblia que todos somos miembros de un cuerpo. Y si una parte del cuerpo se duele, todos los demás deben de dolerse. Hoy queremos estos hombres sensatos, Señor. Prudentes. Que se levanten, Señor, en ese consejo tuyo. En esa verdad de ti, Señor. Para que aconsejen a los jóvenes de la iglesia en su manera de conducirse como verdaderos hijos de Dios. Por eso, Señor, por este amor, por esta paciencia que tienes con nosotros, hoy te exaltamos, Jesucristo, sabiendo que tú eres ese Dios vivo, sabiendo que tú eres ese Dios verdadero al cual damos la gloria, damos la honra y damos toda la alabanza y decimos amén y denle un aplauso grande al Señor porque Él es digno.